Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su presentador, Les Feldick. Está bien, es un placer tener a todos de vuelta con nosotros otra vez, y aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, apreciamos mucho el hecho de que escriban y nos cuenten. Te sientes como si fueras parte de la clase en el estudio, y eso es exactamente lo que queremos que sientas mientras estudias con nosotros. Y de nuevo, siempre nos gusta apreciar el hecho de que cada uno tiene su propia Biblia, porque después de todo, si vas a una clase secular, no llegas muy lejos si no tienes tu propio libro de texto. Y eso es todo lo que queremos que la gente haga, aprender a estudiar por su cuenta. Y por supuesto, sentimos que estamos avanzando. Una y otra vez, la gente nos dice que por primera vez en su vida están comenzando a estudiar. No solo a leer, sino a estudiar la palabra de Dios. Así que, de nuevo, siempre nos gusta para dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y agradecerles por sus cartas y sus oraciones, así como su ayuda financiera. Y nuevamente hemos tenido una experiencia emocionante al conocer a personas en Denver, Albuquerque y Phoenix, y el próximo mes estaremos viajando a varios otros lugares, y siempre es tan esclarecedor saber que la respuesta es prácticamente la misma en todas partes. Ahora, para aquellos de ustedes que se estén preguntando, tenemos todos los programas anteriores disponibles en video, cintas de audio, así como los pequeños libros impresos. Y si estás interesado en alguna de esas cosas, mándanos una nota o llámanos al número 800. Está bien, esto es un estudio bíblico. No nos gusta usarlo para hacer anuncios, así que volvamos directamente a donde lo dejamos al final del último programa, donde habíamos estado persiguiendo un conjunto completo de referencias a través del Antiguo Testamento sobre lo que Pablo dice aquí en el versículo 2 de 1 Tesalonicenses capítulo 5, el día del Señor. Ahora, si recuerdan y reflexionan sobre ese último programa, ninguno de los versículos que busqué acerca del día del Señor vino de Pablo. Ninguno. Todos eran del Antiguo Testamento. Y a medida que entro en el Nuevo Testamento, entonces, con respecto a este próximo día de juicio, aún no estoy del todo listo para dejar eso. Voy a volver de nuevo a 1 Tesalonicenses, cariño. Regresemos al último libro del Antiguo Testamento, un versículo al que no tuvimos tiempo de abordar en nuestro último programa, y así que solo voy a concluir ese día del Señor en la primera parte de esta media hora, porque creo que puedo cubrir las referencias al día de Cristo en mucho menos tiempo. Pero en Zacarías, capítulo 14, aquí estaba mi última referencia que quería usar con respecto al día del Señor, el día del juicio venidero. El día venidero de la ira de Dios, cuando la gracia de Dios habrá sido levantada y su ira y vexación vendrán no solo sobre Israel, sino sobre toda la raza humana, de un extremo del mundo al otro. Está bien, Zacarías 14, versículo 1. He aquí el día del Señor, las mismas 3 palabras. He aquí cuatro palabras. He aquí el día del Señor se acerca y tus despojos serán divididos en medio de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén, para la batalla. Ahora, esto, por supuesto, es lo que ahora hemos acuñado como el término, la batalla de Armagedón. Las casas o la ciudad serán tomadas, las casas saqueadas y las mujeres violadas. La mitad de la ciudad saldrá en cautiverio y el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 3. Entonces, mira, una palabra de tiempo. No sabemos el día o la hora exactos, pero cuando llegue este momento, entonces el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando luchó en el día de la batalla. Y luego ese gran período de 7 años de la ira y vexación y la venganza de Dios terminará con el evento, luego del versículo 4, y sus pies, el Señor Jesús mismo, sus pies estarán en ese día final de juicio, y estarán sobre el monte de los olivos,
que está frente a Jerusalén, al este, y luego pasas al versículo 9, y esto es lo que sigue. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. Está bien, ahora pasemos a Mateo 24 y veremos al Señor Jesús referirse a este mismo día de juicio mientras habla a los 12 en su ministerio terrenal. Mateo 24. Y he tenido preguntas que han surgido más de una vez sobre Mateo 24 y solo respondí con una breve y cortante declaración. Es toda tribulación. No hay nada en Mateo 24 que se aplique a nosotros en la era de la iglesia. Todo es profético en relación a este día del Señor. Está bien, y puedes captar eso con tanta claridad en versículo 3, Mateo 24, comenzando en el versículo 3. Y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él en privado diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas que están relacionadas con su segunda venida? ¿Y cuál será la señal de tu venida al final de la era? Y Jesús respondió y dijo, ahora versículo 4, cuídense de que nadie los engañe. Ahora, cuando te advierten, ¿qué significa estar alerta ante el engaño? Oye, se acerca. Se avecina una gran decepción como la que el mundo nunca ha visto. Ahora verás, casi todos los gobernantes despóticos llegan al poder mediante el engaño. Todo lo que tienes que hacer es volver a la historia antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo logró Hitler controlar al pueblo alemán? Por engaño. No les dijo desde el principio que iba a ser lo que terminó siendo. Les vendió a los alemanes una mercancía engañosa. Él los engañó y ellos, como tontos, se lo tragaron, ¿ves? Entonces, después de que sucedió, dicen, bueno, no sabíamos. Bueno, deberían haberlo hecho. Y eso es cierto para cualquier líder despótico. Vienen con halagos, vienen con muchas promesas. Oh, ya sabes, a todo el mundo le gusta alimentarse del dinero del gobierno. Sabes, puedo recordar, creo que fue Tocqueville, no estoy seguro, pero un antiguo o no tan antiguo, pero un historiador del siglo pasado escribió que América seguirá siendo la nación más grande de la tierra hasta que el hombre común, ordinario y cotidiano, de repente descubre que puede alimentarse del dinero del gobierno y estamos allí. Y cuando todos tengan la idea de que el gobierno les debe todo lo que quieren, entonces nuestra gran democracia llega a su fin. Bueno, Jesús está advirtiendo que se acerca un día de tremenda decepción espiritualmente, materialmente y económicamente. El mayor engañador que el mundo haya visto está por venir. Y luego continúa y enumera en los versículos siguientes, versículo 6, oirás de guerras, rumores de guerras. Versículo 7, nación, se levantará contra nación, reino contra reino. Luego en el versículo 7 continúa, hambres, pestilencias, terremotos en diversos lugares. ¿Eso no suena como una utopía para mí? Este es el juicio, ¿ves? Y todo esto está en concordancia con todos esos versículos que leímos en nuestra última media hora, provenientes del Antiguo Testamento. Y luego continúa diciendo, en lo que respecta a Israel, versículo 9, te entregarán para que seas afligido. Va a ser la mayor persecución que Israel ha experimentado jamás. El holocausto va a parecer un picnic de escuela dominical comparado con estos últimos 3 años y medio de la tribulación para el judío. Te entregarán para que seas afligido, te matarán, serás odiado por todas las naciones. Versículo 10, muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se odiarán entre sí. En otras palabras, los padres serán denunciados por sus hijos, los hijos serán denunciados por sus padres. Va a haber nadie en quien nadie pueda confiar. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán. Y de nuevo, ¿cuál es la palabra? Engañar a muchos. Está bien, entonces él pasa al período, desde el versículo 15 en adelante,
Pero el versículo que quiero que mires en particular es el versículo 21, donde Jesús mismo ahora, en plena concordancia con todas estas promesas sobre el día del Señor que vimos en el Antiguo Testamento, ahora Jesús dice, porque entonces, cuando llegue este día del Señor, habrá una gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta este momento, lo cual por supuesto te lleva de vuelta a Adán. Nada en esos 4000 años se puede comparar con este día de juicio que se avecina en el planeta. Y luego dice, desde su punto en el tiempo futuro, nunca habría nada con qué comparar. Y por eso hice la afirmación, el holocausto en comparación será bastante suave. Ahora fue horrible. No soy uno de esos que niegan el holocausto. Fue horrible. Recuerdo la primera vez que fuimos al Mediterráneo y estábamos en la isla de Rodas. Conocimos a una querida viejecita judía que aún tenía los números tatuados en su brazo y ella compartió solo algunos de los horrores de lo que era estar en los campos de concentración de la Alemania nazi. Así que nunca creas a estas personas que intentan negar que hubo un holocausto, pero el Señor mismo dice que incluso eso no se comparará con esos últimos 3 años y medio, y eso es leyendo en el versículo 21. Habrá una gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta este momento, ni jamás habrá en el futuro, desde su punto en el tiempo hasta que comience ese tremendo día del Señor. Bueno, creo que ahora podemos volver al libro de Apocalipsis y mirar solo algunos de los versículos que hay allí. Eso, nuevamente, está en plena concordancia con todos estos versículos que hemos estado revisando con respecto al día del Señor. Ahora solo voy a elegir algunos aquí y allá. Primero vayamos al capítulo 16, Apocalipsis 16, donde solo tenemos un vistazo de todas las diversas plagas que vendrán al planeta, uno tras otro, llevando hasta la segunda venida de Cristo. Ahora ves, ninguna de estas cosas está relacionada con el rapto de la iglesia. Ninguna de estas cosas es algo que dé una señal de que vamos a irnos, pero todo esto está en consonancia con la segunda venida y este tremendo período de 7 años. A eso lo llamamos el día del Señor. Está bien, podemos saltar directamente al versículo 2. La primera plaga, o como se le llama, el primer tazón, o si tienes una versión de King James, se llama un frasco, pero en realidad es un juicio. De tazón se va a derramar como el contenido de un tazón de sopa, y cayeron llagas maliciosas y dolorosas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Versículo 3. El siguiente derrama su tazón sobre el mar y se convierte en la sangre de un hombre muerto, y todo lo que hay en él muere, y así sucesivamente. A través de todos estos juicios de tazón, uno es casi peor que el que le precede. Y luego llevémoslo hasta el versículo 17, el juicio final de tazón que asocio con la batalla de Armagedón. Asocio el séptimo juicio de tazón con esos ejércitos masivos apiñados en los valles de Israel, probablemente en tiendas, y aparte de eso, casi ninguna protección contra los elementos. Pero van a estar apiñados, como he dicho en mis estudios de revelación, como sardinas, en la lata en contra de toda buena estrategia militar, porque el Dios soberano lo está ordenando, y van a meter a esos millones y millones de tropas gentiles en Israel. Y luego, versículo 17, el séptimo ángel derramó su tazón en el aire, y vino una voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, está hecho, terminado, es el fin. Versículo 18, y hubo voces, truenos y relámpagos, y un gran terremoto, como no había habido desde que los hombres estaban sobre la tierra, un terremoto tan poderoso. Versículo 19, la ciudad Jerusalén fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron
todos los grandes centros de población del mundo se desintegrarán de repente. Y Babilonia, que llamo en el libro de la Revelación, esa composición de todas las naciones del mundo, este gran sistema económico que estamos viendo hoy, unidos a través de Internet, unidos a través de la tecnología que tuvo que llegar para que estos eventos finales sucedieran. Y así, esta Babilonia, esa gran Babilonia, esa composición de las naciones del mundo que están en confusión, vino en memoria delante de Dios, versículo 19, leyendo en adelante, para darle a ella la copa del vino de su furor, que ira, no su amor, no su gracia. Ahora no es nada más que ira. Versículo 20, cada isla huyó y las montañas no fueron hallados. En otras palabras, Dios va a renovar totalmente la superficie del planeta, así como lo hizo en el diluvio de Noé con agua. Esta vez lo va a renovar con otros fenómenos naturales, los terremotos y los volcanes y lo que sea. Y luego el verso 21, imagina a estos millones de jóvenes allí en las llanuras de Israel, millones de ellos apiñados. ¿Y cuál es su destino? Y cayó sobre los hombres un gran granizo del cielo. Cada piedra, el peso de un talento o 100 libras. Ahora sabemos lo que puede hacer una piedra de granizo de 5 libras, pero estos son trozos de hielo de 100 libras. Y así serán literalmente aplastados y molidos. Y ahí nuevamente está esa referencia al lagar de vino. ¿Ves? Y van a ser aplastados. Y luego, por supuesto, el verso allá en el capítulo 14, verso 20, este será el resultado final. Y cuando estos millones de ejércitos del mundo sean aplastados con este granizo de 100 libras y derritiéndose, probablemente en el calor de un verano israelí, ahora no puedo probar eso a partir de las Escrituras. Pero, sin embargo, sabemos que la mayor parte del año en Israel es bastante calurosa, y a medida que estas piedras de granizo caen, estos millones de tropas reunidas en los valles de Israel, ahora puedes ver cómo incluso el libro de Apocalipsis lo representa. Otro verso 18, otro ángel salió del altar que tenía poder sobre el fuego y gritó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, introduce tu hoz afilada y recoge los racimos de la vid, de la tierra, por sus uvas. Están completamente maduras. Ahora, eso es, por supuesto, un simbolismo del anticristo, literalmente dando la orden a todos los ejércitos restantes del mundo para que vengan a Israel, vengan al Medio Oriente. Tenemos que resolver el problema judío de una vez por todas, porque verás, más de un gran déspota ha pensado que esa era la fuente del problema del mundo, Israel. Así que creo que va a dar la orden de enviar tu ejército, enviar tus tropas, enviar todo lo que tengas, así que finalmente podamos deshacernos de esta pequeña nación de Israel. Ahora, siempre detente y piensa que cuando el mundo está lidiando con situaciones como esta, bajo la pesada mano de soberanía de Dios, los más inteligentes pueden hacer cosas ridículas. Ahora, sabemos que es completamente ridículo que millones y millones de tropas vengan al Medio Oriente para deshacerse de una pequeña nación de solo 10 o 15 millones. Pero siempre les recuerdo a las personas, cuando los sumos sacerdotes y los romanos se pusieron de acuerdo para ir a arrestar a Jesús allá en el jardín de Getsemaní, tímido y compasivo como era, ¿cuántos soldados de infantería enviaron para arrestarlo? ¿Alguien sabe? Bueno, si no me equivoco, fueron 600. ¿Ves? Quiero decir, es ridículo. Ridículo. Si no eran 600, eran 100. No busqué esto, no tengo la intención de usar esto. Pero mira, esta es la ridiculez de las acciones de los hombres, que decimos, bueno, el sentido común dice que no harán eso. Bueno, lo sé, pero no van a usar el sentido común. Van a ser, por la obra de Dios, apilados en esos valles de Israel como
uvas en un tonel de vino. Esa es la analogía, ¿ves? Está bien. Ahora, continuando con la lectura en Apocalipsis 14. Así que el ángel metió su hoz en la tierra. Ahora, esa es simplemente la manera de Dios de llevar a los ejércitos del mundo a los valles de Israel. Reunieron la vid de la tierra y la echaron en el gran lagar de la ira de Dios. Así que Dios va a traer a estas millones de tropas bajo idiota órdenes de sus generales para acampar en estos valles. Ahora, si has estado en Israel, te pones de pie en el Monte Carmelo, puedes ver el valle de Ezra, y estás tendido ahí tan plano como una mesa. Te acercas al Mediterráneo y tienes el valle de Sharon, tan plano como una mesa, el valle de Jula, el valle del Jordán, todas estas son áreas planas, ¿ves? Y así, mientras estas tropas están apiladas allí, entonces viene este juicio final, y audaz el granizo de 100 libras, que se convierte en la manera de Dios de pisar su lagar de vino. Tienes la imagen, simbolismo, sí, pero es una verdad literal. Ahora, entonces, ¿cuál es el resultado? Versículo 20. Y el lagar de vino, estos valles llenos de hombres, fue pisoteado fuera de la ciudad. Mira, estos valles están todos al norte de Jerusalén. Y sangre, no jugo de uva, sangre salió del lagar hasta las bridas de los caballos. Y por un espacio de 1600 estadios, que si entiendo bien son aproximadamente 180 millas, ese río de hielo derretido y sangre simplemente encontrará su camino fuera de los valles de Israel y se dirigirá hacia el sur, todo por la ira de un Dios soberano. Está bien. Ahora, en Apocalipsis, ven al capítulo 19 y el evento final de la ira de Dios es la segunda venida. Eso pondrá fin a estos 7 años de tribulación. Apocalipsis, capítulo 19, y salta al versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Esta es la segunda venida. Y espero que recuerdes nuestra lección de la última grabación sobre el rapto. Nada de esto es parte del rapto. El rapto es solo la trompeta del Señor sonando, y Cristo desciende, trae el alma y el espíritu de los creyentes que han partido. Se reúnen con su cuerpo resucitado allí en el aire. Seremos transformados, y todos subiremos con el Señor en la gloria, sin siquiera tocar el planeta. No, hay juicio asociado con eso. No, hay catástrofe. No, hay desastres. Pero en este caso eso es todo lo que es. Ahora el versículo 11. El evento final de estos 7 años es: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Ahora siempre tengo que detenerme aquí. No creo que Cristo vaya a venir montando por el aire en un caballo blanco. Pero el simbolismo que por supuesto Apocalipsis, Daniel y Ezequiel utilizan extensamente, el simbolismo es su venida en poder y victoria, lo cual por supuesto hicieron todos los emperadores despóticos. Cuando entraban en una ciudad conquistada, les encantaba montar un caballo blanco solo para mostrar que eran victoriosos. Está bien, así que el simbolismo está dando ese mismo efecto, de que Cristo viene ahora como un emperador, conquistador, que por supuesto los antiguos eran muy conscientes de ello, y así Él viene, según el simbolismo, en este caballo blanco, pero el que estaba sentado sobre él se llamaba fiel y verdadero y en justicia. ¿Ves? ¿Recuerdas lo que dije en el último programa? Este no es un Dios injusto. Este no es un Dios injusto. Estas millones de personas de la tribulación han tenido la misma oportunidad de salvación que tú y yo hemos tenido. ¿Pero qué han hecho con ello? ¿Lo han pisoteado? ¿No han tenido absolutamente ninguna preocupación por las cosas de Dios? Así que cada vez que alguien dice, bueno, ¿cómo puede un Dios de amor ser tan cruel?
Yo digo, mira, Dios gastó toda su crueldad hacia la raza humana en su Hijo. Cristo sufrió como tú y nunca puedo imaginar por toda la raza humana para que Dios pudiera ofrecer salvación a todos, ricos o pobres, negros o blancos, orientales u occidentales. Él podía ofrecer esa salvación gratis a cualquiera que lo creyera. Y luego decimos que no tiene derecho a juzgar a aquellos que lo han pisoteado. Mejor piénsalo de nuevo. Él sí tiene cada derecho en el mundo. Él es justo. Él es justo. En justicia, ¿ves? No. En odio, no. En amargura, sino en justicia. Él juzga y hace guerra. Entonces el versículo 12, sus ojos como no llamas, no eran llamas ardientes, pero eran tan penetrantes, era como, creo, como la antorcha de un soldador, y sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía, excepto él mismo, y estaba vestido con una vestidura empapada en sangre. Esa es la referencia de nuevo al IVA del vino. No su sangre, sino la de sus víctimas. Y su vestidura está empapada en sangre, y su nombre se llama la palabra de Dios. Está bien, y luego los ejércitos que estaban en el cielo que tengo que sentir son tú y yo como miembros del cuerpo de Cristo. El ejército no significa necesariamente que sea un sistema de guerra con armas. Es organización. Mira, y Pablo lo deja tan claro que todos los santos están en una tremenda organización. El cuerpo de Cristo es un organismo con organización, y así todas estas personas en distintos lugares de organización. Los que estaban en el cielo los seguían montados en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y encontramos en el versículo 8 que esa es la vestimenta de los santos. Ese lino blanco está bien. Y luego el versículo 15, y de su boca sale una espada afilada. Ahora no está sosteniendo una gran espada romana entre los dientes, ni siquiera un pequeño puñal, pero la espada del Señor es que su palabra. ¿Ves? Su palabra. Él habla la palabra, y el granizo cae. Él habla la palabra. Y estos, los ejércitos de las naciones desaparecen. Él habla la palabra, y todos los pájaros y los buitres vienen y devoran el residuo. Está bien, así que la espada del Señor, que es la palabra, hiere a las naciones, ves, en su ira y en su furia, y pisa el lagar de la Fiércenes y la ira del Dios Todopoderoso. Un lenguaje contundente, ¿no? Y luego la gente le gusta simplemente sonreír con desdén y decir, pensé que era un Dios de amor. Él lo es hoy. Él es un Dios de gracia hoy. El show más vil pecador. Tuvimos el testimonio más tremendo en Albuquerque, ¿no es así? Simplemente nos dejó boquiabiertos. No sé si tengo tiempo para compartir siquiera lo más destacado. Él había pasado por muchas experiencias amargas. Él había llegado al punto de maldecir a Dios. En cada oportunidad lo maldijo. Regresó a casa y encontró cada Biblia y rasgó las hojas, las arrojó al fuego y maldijo a Dios con cada puñado que iba al fuego. Unos días después, él vio nuestro programa, y esto es lo que es tan asombroso. Unos minutos después de comenzar nuestro programa, me escuchó hablar de la gracia de Dios, y Dios le abrió el corazón, y ese joven, probablemente de unos 40 años, fue salvado allí en el suelo de su sala de estar. Él dijo, grité, Dios, sé que soy un pecador. Ahora, eso es lo que la misericordia de Dios puede hacer. Oh, él maldijo a Dios. Él odiaba a Dios. ¿Ves? Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Eso es hoy. Pero aquí, esta es la ira de Dios, y él la pisa solo. Y luego el versículo 16, esto lo dice todo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque tiene en su vestidura y en su muslo un nombre escrito: Rey de Reyes, Señor de Señores.
Él es soberano, Él tiene el control total de todo, y su ira caerá por causa de su soberanía. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldig. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos en Les Feldig Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152. O llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez A través de la Biblia con Les Feldig.